Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a todas las carreras que tiene el departamento. Hoy es un placer estar hablando, bueno, algo que a mí me gusta mucho porque soy del ámbito de la comunicación, así que vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Te digo que para todos aquellos que son habitué del programa, profesionales, pero sobre todo también quizás estudiantes, graduados, futuros profesionales que estén allí quizás pensando en dónde desarrollarse y en cómo ha, digamos, evolucionado o transformado, sería la palabra quizás correcta, un poco el rol del comunicador en base a estos tiempos. Así que vamos a estar hablando de todo esto en un ratito nada más, pero antes, como siempre, te presento a todo el equipo que nos acompaña todos los domingos bien temprano en el aire de la RU 89.1, Diana García en la producción general, Sergio Sosa en la producción, colabora con nosotros Angélica Álvarez y Maximiliano Brandoli. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible este espacio hace ya 15 años. Como siempre sabés, nos encontrás a través de nuestras redes www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés, pones play y nos escuchas en vivo por la radio de la universidad. Y si no, como me gusta decir a mí, on demand, cuantas veces quieras y desde el dispositivo que más te guste, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UMLAN y allí tenés acceso a todo el material de este ciclo 2026, de los ciclos anteriores, conoces a nuestras invitadas, descargás sus currículum completo y sobre todo tenés acceso a material si la temática te interesó para que puedas seguir profundizando desde casa. Así que no es excusa, aquí estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la RU y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UMLAM. Mi nombre es Florencia Romano. Agradecemos a nuestras invitadas de hoy haber encontrado allí un punto entre las diferentes latitudes en donde se encuentran para hablar de este tema y agradecemos también a más de los 400 docentes investigadores que han pasado ya por Conversaciones Integradas a lo largo de 20 países alrededor de todo el mundo. Dicho todo esto, empiezo a presentar a nuestras invitadas del día. Hoy vamos a hablar de los influencers, por poner algún título, periodismo, periodistas, marca personal, transformación de este rol del comunicador en este escenario, en este ecosistema digital. Así que vamos a estar hablando de todo esto, como siempre que hablamos de comunicación, recibimos a nuestra querida Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de la licenciatura en comunicación social en nuestra universidad. Euge, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo está Flor? ¿Cómo están todas y todos del otro lado? ¿Cómo están nuestras invitadas? Hoy estábamos hablando antes de empezar el programa. Casualmente somos una tribuna femenina la que conforma el programa de hoy para, por supuesto, hablar de todo lo que mencionaste. Allá lejos, cuando entré en la carrera de comunicación a dar clase de diseño gráfico, uno de los temas que tocábamos era marca persona. Imagínate lo avanzado que estábamos en aquellas épocas, estoy hablando del año 2000, 2001, 2002, en donde empezamos a trabajar y a hablar sobre estos conceptos y hoy ya los tenemos totalmente, digamos, afianzados en en nuestra profesión, ¿no? Todos tenemos una marca persona, trabajamos en forma individual, ya hoy no son las ambiciones que había hace también unos cuantos años atrás de trabajar en grandes medios, hoy uno se autogestiona la propia carrera, en fin, vamos a tener mucho de qué hablar y muy, muy interesantes invitadas para poder abordar estos temas. Las vamos a presentar, Euge, si te parece entonces, vamos a recibir a Soledad Arrengués Manoso. Es doctoranda en comunicación por la Universidad Católica Argentina, es magíster en comunicación digital interactiva, es especialista en educación y nuevas tecnologías y licenciada en periodismo. Su trayectoria profesional incluye la coordinación periodística de la agencia de noticias A1 y es cofundadora de Proyecto Desconfío, una iniciativa orientada a combatir la desinformación. Es profesora universitaria en comunicación social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y coordinadora académica del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UCA. Soledad, un placer recibirte, bienvenida. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias también, María Eugenia. Un placer estar acá compartiendo este espacio con colegas.
Gracias, el placer es nuestro, ¿eh? Recibimos desde Puerto Rico a Lourdes Lugo Ortiz, es doctora en Periodismo y Comunicación Masiva con especialidad en estudios sobre las mujeres y estudios latinoamericanos. Es magíster en Periodismo para Radio y Televisión, ha trabajado en los medios, El Reportero de Puerto Rico y El Nuevo Herald de Miami, produjo documentales, es profesora en Periodismo en la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico, es coordinadora en ese país del Monitoreo Mundial de Medios, una organización dedicada al estudio de la representación de género en la prensa, y es autora de libros y sus líneas de investigación incluyen obviamente el periodismo, las relaciones de género y la salud pública. Lourdes, un placer recibirte, bienvenida. Para mí es el placer, qué lindo el proyecto, me parece fantástico que hayan creado un espacio para conversar, ya desbordando los límites de cada uno de nuestros países. Gracias, Lourdes, bienvenida. Desde Perú recibimos a María Mercedes Palomino González. Es doctoranda en Sociología, magíster en Guión de Cine y TV, magíster en Comunicaciones y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Se ha desempeñado como periodista en la agencia EFE, El Comercio y La República y ha colaborado con el Diario Público de España desde Perú. Es profesora permanente en el Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es autora de diversas contribuciones académicas y periodísticas sobre esta temática. María Mercedes, un placer recibirte, bienvenida. Muchas gracias, Florencia, muchas gracias, María Eugenia, encantada de compartir con colegas tan interesantes, estoy segura que el diálogo va a ser muy, muy rico. Gracias. Gracias, un placer. Desde Ecuador recibimos a Paulina Escobar, es doctora en Ciencias de la Información y Comunicaciones, docente de Humanidades en la Universidad de las Américas y actualmente investiga los perfiles de la comunicación y el periodismo, así como las estrategias de consumo mediático e informacional en jóvenes. Paulina, bienvenida al programa. Buenas tardes, buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Y un gusto estar feliz aquí de compartir con todos ustedes. Gracias. Y desde Colombia recibimos a Tania Lucía Cobos, es doctora en Comunicación y Periodismo, profesora e investigadora en el programa de Comunicación Social de la Escuela de Transformación Digital de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Colombia, es investigadora principal del proyecto Prácticas y Usos de Twitter por parte de periodistas latinoamericanos realizado por el Semillero de Investigación Medios Masivos y Productos Culturales. Un placer, Tania, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho pues compartir este espacio con colegas de diferentes puntos de América Latina. Gracias, un placer. Bueno, qué lindo recibirlas, qué lindo que se dé este encuentro para dialogar, para conversar, ¿no? Euge, ya lo decías recién, pero es algo que nosotros abordamos mucho desde el minuto cero, cuando estamos frente a los alumnos, sobre todo aquellos que ingresan por primera vez a la universidad para abrazar esta carrera, y que tiene que ver con que somos nuestra propia marca, ¿no? Somos quienes somos en nuestra vida y a veces no estamos muy ajenos, no podemos disociarnos acerca de cómo somos en la profesión respecto de los valores, nuestra forma de indagar, nuestra inquietud y demás como personas. Acerca de eso que somos es lo que llevamos a nuestra profesión y somos nuestra carta de presentación. Sumado a esto, Eugenia, tanto está atravesado esta no nueva sociedad, pero la sociedad por cada vez desafíos más intensos y que vienen mucho más rápido, que entonces nos lleva a estar en un constante cambio, ¿no? En un constante fluir y estar adaptándonos, tener capacidad de cambio, seguir teniendo capacidad de asombro, como digo yo. Y estos escenarios también marcan que la forma tradicional para la cual fue concebido el periodismo o la comunicación vaya encontrando nuevas formas, ¿no? Esto lo vemos todos los año tras año con nuestros alumnos. Imagino que nuestras colegas también deben compartirlo. Estando acá, bueno, con Flor compartimos muchos años también de aula. Entonces vamos viendo también cómo esto se va modificando en nuestro propio campo, ¿no? No solamente en el campo disciplinar, sino en el campo áulico. Sobre todo también trabajando en materias proyectuales, en materias que son prácticas. Cuando yo los veo al entrar a la carrera a los alumnos, después los veo salir el día que se reciben y que defienden su tesis, realmente uno nota también cómo se ha forjado esa personalidad que veíamos incipiente en el primer año y cómo termina yendo y entregando a un profesional a las calles, al campo. Así que estoy muy ávida también de escuchar las experiencias
y bueno, todo lo que nos pueden aportar también a nuestras invitadas. Totalmente, ¿no? Y vamos a hablar un poco de cómo ven desde cada uno de sus lugares, desde los lugares que habitan como docentes o profesionales, incluso desde la concepción que hay en su país de cuál es el rol del comunicador y de los nuevos escenarios que hay para los jóvenes. Soledad, para seguir en el país, para seguir en la Argentina y después ir abordando el resto de los países que hoy integran nuestras invitadas. Comienzo con vos, si te parece, para contarnos cuáles son aquellos escenarios que ustedes ven en los cuales los jóvenes están teniendo mayor inquietud o las nuevas formas de distribuir los contenidos por los cuales están interesados en este momento para desarrollar su labor y su futura profesión en el ámbito de la comunicación. Bueno, sabemos porque lo vemos, como decía Eugenia, en el aula, pero también en los últimos reportes a nivel regional y global nos indican que la generación Z e incluso los millennials se sienten muy cómodos dándose a conocer, trabajando su marca personal, como así también a la hora de crear contenido en las plataformas digitales, especialmente las plataformas que son visuales, audiovisuales, y de allí qué pasa cuando entran en el aula y ya quieren empezar a contar la historia a través de un video, a través de un carrusel de fotografías, esa mirada, yo digo, mucho más visual que tienen y el desafío, el ejercicio de traducción que muchas veces es para los periodistas tradicionales, ¿no? Pienso aquellos más de 40 acostumbrados al texto o al registro sonoro, bueno, cómo esto combina y cómo aparecen nuevas narrativas, no solo narrativas multimediales, sino que yo digo narrativas interactivas, que es pensar cómo mostrar ese contenido y también cómo la audiencia va a enganchar. Ahí creo que tenemos mucho para aprender de nuestros estudiantes, de estos jóvenes que vienen con esta cabeza mucho más visual, pensando en las nuevas dinámicas que tienen las plataformas, entendiéndolo, o quizás, yo siempre digo, tienen más familiaridad en las plataformas. Después hay que trabajar juntos Claro. en el aula sobre cómo en esos espacios podemos construir un contenido informativo, periodístico, que no pierda la rigurosidad y las características que sabemos que tienen que tener el contar las noticias, pero aprovechar con toda esa frescura con la que vienen, no solo para contar un tema, sino también para interactuar con la audiencia, que creo que hoy es un tema en la sostenibilidad de los medios, cómo hacemos para volver a generar espacios en los cuales las audiencias nos quieran escuchar, porque quizás tenemos muchas ideas sobre cómo contar las noticias, pero si no tenemos audiencias, nos quedamos hablando solos. Totalmente. Qué interesante, Soledad, esto que traes acerca de también estar pensando, además de su marca personal, ¿no? Ya estar generando contenido que atraiga o pensado para determinadas maneras y los diferentes también contenidos, ¿no? Para que interactúen los diferentes públicos que pueden seguirme a través de las redes. ¿Y qué pasa, Lourdes? Si querés continuar, voy así, continuando un poco al azar. Ustedes van levantando la mano cuando quieran participar, por supuesto. Pero, Lourdes, ¿qué pasa con la rigurosidad, ¿no? De la información y el periodismo en estos nuevos medios? Sí, bueno, empezar, ¿verdad? A pensar que las redes sociales se han postulado como plataformas para autorrepresentación, para capturar, para actuar y producirse ante unos usuarios. Y realmente el éxito que tienen las personas en las plataformas sociales está vinculado con que alcancen mayor visibilidad. Entonces, cuando hablamos de estudiantes, obviamente lo que yo trabajo, no trabajo desde la perspectiva estudiantil, aunque soy profesora, trabajo más desde la perspectiva de la profesionalización, es decir, cómo los periodistas, las periodistas, les periodistas actúan y se producen al interior de las redes sociales para producir unas marcas personales. ¿Y cuáles son esos retos? Claro está. Utilizan estudios, no solamente los que yo he conducido, sino alrededor del mundo, apuntan que hay una mezcla de contenido profesional, lo que llaman periodístico, en mi caso periodístico y personal. ¿Y dónde es que está el reto? Claro está, podemos ver que las plataformas sociales son, ¿verdad? Han sustituido para muchas personas el lugar de los medios tradicionales, particularmente las personas más jóvenes, para informarse. Y claro, los periodistas y las periodistas han visto una forma de también crear una
una identidad independiente del medio que trabajan. Entonces, ¿dónde es que está ese balance y qué tipo de contenido puede impulsar el trabajo profesional sin menoscabar el trabajo profesional? Entonces, ahí es que estamos en en ese punto de tensión. Por un lado, ¿verdad? Hay que compartir contenidos personalizados porque es parte también de las lógicas de las redes. No podemos olvidar que las lógicas de las redes también piden, exigen que uno establezca relaciones de cierta intimidad con nuestros usuarios. No obstante, ¿dónde están los límites? ¿Qué tipo de contenido se incluye personalizado, que es una de las prácticas que sucede, que no mine la credibilidad y las valoraciones fundamentales de lo que es el periodismo? Estamos en este nudo de tensión que no está resuelto, pero es esa combinación de contenidos personalizados, profesionales, y cómo potenciar el uso de las redes para ambos, para que finalmente tampoco, ¿verdad? Mine lo que es la profesión periodística, aunque las redes sociales tienen unas lógicas propias que están divorciadas del periodismo. Así que estamos ahí como en un lugar incómodo. Sí, Lourdes, muy interesante. Y mientras te escuchaba y sumando a lo que decía Soledad, pensaba, ¿no? Y me anotaba algunas palabritas como el ejercicio ético de la profesión. Pensaba también en cuanto a, nombrábamos hoy la palabra influencer, pero cómo también, cuál es digamos, encontrar el plus, ¿no? Que le da el periodista, el que se ha formado en comunicación por sobre otro que puede brindar información de la misma, digamos, obteniendo la misma información, pero de distinta manera, con un ámbito más de venta o de ser su propia empresa, pero cómo esto a veces roza esta tensión, ¿no? Entre que el profesional que se ha formado para tal cosa y cómo la elección por las redes, por la venta, por la masividad, a veces la información se difunde por otros canales, ¿no? Y esto a veces pone en un lugar, esto que decías ahí, como un poco de tensión entre los que son profesionales, de los que no lo son, pero comparten la información, y sin perder de vista que detrás se busca, obviamente, la función comercial, ¿no? Que tiene todo esto. Vamos a seguir conversando, pero antes le cuento a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1. Nos pueden escuchar a través de la web en cualquier parte del mundo, www.fm891.com.ar, y si no, podés bajar la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil y llevarnos donde vayas, ¿eh? Y si no, en nuestro canal de YouTube nos buscás como Conversaciones Integradas UMLAM y allí tenés acceso a todos los programas de este ciclo 2026, que estamos recién iniciados, o de los ciclos anteriores, ¿eh? Podés descargar material sobre la temática que estamos tratando hoy si es de tu interés, y conoces obviamente en la versión audiovisual a nuestras invitadas del día de hoy. Estamos conversando acerca de influencer, periodismo, marca personal, nuevos escenarios, nuevos desafíos, cuántas cosas vamos agregando, ¿no? Paulina, me gustaría conocer tu opinión sobre el tema. Gracias, Florencia. Sí, yo estaba pensando en esta relación que hubo al inicio del periodista específicamente, cuando surgió Twitter, que ahora se llama X, ¿no es cierto? Y pensaba en algo que decían también, ¿no? Aparte de la intención del periodista de seguir cuidando su profesión, su oficio y el paso a paso de cubrir noticias y difundir información, ¿no es cierto? Establecía una diferencia con lo que hoy sucede en las redes sociales. Y es que, por ejemplo, el periodista antes era un personaje que era muy formal, serio, distante, pero en cambio ahora ese personaje que vemos en redes sociales cuidando su marca personal, ¿no es cierto? Es una persona que está ya al alcance de su comunidad. Es carismático, es creativo, pero también hay otras características, ¿no? En esta relación que establece con los usuarios. Digamos, en un inicio yo incluso, ahora que escuchaba en la presentación a una de nuestras, de quienes estamos aquí, Tania, me parece, Sí. Tania, que hace este estudio de prácticas y usos de Twitter, recordaba que también investigando en uno de los medios acá en Ecuador, muchos utilizaban e incorporaban dentro de sus manuales de estilo cómo usar las redes sociales siendo periodistas. Entonces había esta intención de
guardar la formalidad y llevar eso a las redes sociales. En cambio ahora es, digamos, algo más personal justamente, algo que surge desde el periodista y se comparte en las redes sociales. Antes, de alguna manera, quizás el periodista se valía del medio, de alguna manera, pues trabajo en tal medio, esta es la marca que me representa y a través de esa marca llego a redes sociales. Ahora es al revés, soy yo el periodista, el que creo contenido, el que soy creativo, el que soy, digamos, tengo un lazo más cercano con la comunidad y esa mi marca es la que a través de mi marca llevo a mis usuarios, a mi audiencia, al medio al que trabajo, ¿no es cierto? Es otro tipo de rasgos también, ¿no es cierto? Que antes de alguna manera las redes eran un complemento. Ahora, pues hay muchos periodistas que han dejado los medios de comunicación y se han lanzado solos a hacer, digamos, su propio medio. Son el mismo, ellos mismos son el medio de comunicación. Y otro tema más que es, de alguna manera, antes había también esta especie de competencia, ¿no? Del periodista que buscaba el golpe, lo decimos acá, la primicia. Quería llegar primero y siempre con la mejor información. Y usaba quizás las redes sociales al inicio, ¿no es cierto?, para contar quizás el tras cámaras de la cobertura donde estoy, del hecho noticioso al que llegué primero, pero en cambio ahora han ido un poco balanceando o diversificando los contenidos que difunden en redes sociales. Entonces ya no solamente nos dan a conocer los hechos noticiosos, sino también cómo les va, generan emociones, son Claro. prescriptores de productos, de marcas, de comportamientos. Entonces, en lugar del golpe que era antes, o la primicia, buscan más vistas, más seguidores Mm. y consolidar esa comunidad. Interesantísimo esto que nos traes, Paulina, a la conversación. Y ya que nombraste a Tania, me gustaría continuar contigo porque mientras leía los papers de todas, ¿no? Leía lo que comentabas acerca de cómo se esfuerzan los nuevos periodistas por justamente que a través de X, ¿no? O de las redes sociales puedan fortalecer su identidad, puedan fortalecer su credibilidad por encima de otros aspectos personales, ¿no? Van construyendo su marca y cada tweet, cada información en el momento en que lo hacen y demás está pensado para generar este camino de la credibilidad. Listo. En efecto, hay que ver otro aspecto aquí, es como estas mismas plataformas, es decir, Twitter X, TikTok, Instagram como tal, YouTube, también han impulsado este desarrollo de la marca personal a través de esa figura del influencer, que realmente podemos ver diferentes cosas, porque hay ciberactivistas, hay periodistas y hay influencers, marketeros, en fin, y cada uno con su nombre, TikTok, Instagram, etcétera. Entonces, estas mismas plataformas han incentivado, hay políticas de monetización para incrementar la visibilidad de los periodistas. Si nos vamos específicamente al caso de Twitter X, no sé si las compañeras de acá presentes habrán escuchado declaraciones del señor Elon Musk, donde dijo y donde incentivó a través de sus tweets a los periodistas que por qué tenías que reportarle a un medio de comunicación si tú tenías a Twitter, donde tenés una gran cantidad de audiencia, donde la opinión pública, pues todas sabemos que el contenido periodístico pues mueve la opinión pública, ¿por qué no publicabas directamente allí en Twitter? Y Twitter te iba a dar las herramientas como mensajes extensos, mayor visibilidad si pagabas la suscripción premium. Entonces vemos aquí un poco también las lógicas de mercado de la plataforma en el sentido de que también se está incentivando esto de la marca personal en el caso de los periodistas, pero también como una manera de generar monetización, es decir, si ellos pagan ese ex-premium, como se llama ahora, Twitter Blue en su momento, que es ese cheque azul que vemos allí, pues claro, te da la posibilidad de editar, la posibilidad de que tengan más visibilidad y pues esto también convierte en fidelización de tu audiencia allí en la plataforma, Claro. Puedes recibir ingresos de monetización de pronto adicionales a los que tú estás recibiendo en tu medio de comunicación y que dependiendo de la gestión de comunidad que hagas, quizás pueda un poco más de lo que ganas en tu medio de comunicación. Y eso también ha generado fuertes tensiones, porque los medios dicen, oye, espérate, yo te estoy pagando a ti, te tengo contratado como periodista, Claro. ¿cómo es que vas a liberar contenido periodístico por el cual yo te estoy pagando y que tú estás haciendo? Sí, pero que hay un contrato laboral de por medio y le estás liberando a través de Twitter.
Y los periodistas dicen, bueno, ¿hasta qué punto tengo yo libertad, si soy un periodista freelance, si soy un corresponsal, de poder generar yo mis propios contenidos periodísticos y los monetizo a través de estas plataformas? Entonces también hay ahí tensiones encontradas entre periodistas, entre medios y entre las mismas lógicas del mercado de los propietarios de esta plataforma. Claro, muy interesante. Tania y Mercedes, siguiendo con el tema, también han, en un artículo muy interesante de investigación, analizado el rol de los periodistas y cómo fomentan su credibilidad a través de X, ¿no? Específicamente. Sí, así es. O sea, me parece muy interesante y tratando de sumar un poco a todo lo que ya han dicho para no repetir tanto, creo que la fragmentación de las audiencias a nivel informativo están mostrándole también a los periodistas constantemente la necesidad de ser auténticos, ¿no? Y ser auténticos quizás es una manera, digamos, de mostrar también ese otro lado que la información no ofrece solamente con el nombre y apellido en la firma. Entonces necesitan también mostrar ese otro lado, ¿no? Que requiere mucho valoración, ¿no? Eso me parece muy interesante porque diversos estudios hablan de que de alguna manera los periodistas ya no tienen suficiente mostrándose como, vamos a decir, este término un poco peliagudo, siempre objetivos, ¿no? Demostrando solamente cosas fácticas, sino también interpretando, ¿no? Dando parte de lo que ellos piensan, y esto lo necesitan mucho las audiencias, porque están ya saturadas de un montón de información. Acuérdense pues que cuando alguna información sale por cable, ahora se repite tremendamente por 300 medios chiquitos, ¿no? Y la gente ya pues, o sea, necesita algo distinto. Entonces, todo el tema de la curación de contenidos, de la valoración de la información, son cosas que de alguna manera los periodistas se han dado cuenta que les sirven para su promoción, digamos, de darse a conocer, y de hecho es premiado por las audiencias, ¿no? O sea, cada vez más hay estudios que nos muestran que los periodistas que más muestran su punto de vista son los que tienen más éxito a nivel de popularidad, de visibilidad, ¿no? Y bueno, esto de acá, digamos, es una nueva forma en la que ellos están, vamos a decir como que están todavía, como dicen las compañeras, ¿no? En tensiones, en negociaciones, porque los medios de comunicación también saben que están perdiendo audiencias, los medios de comunicación también saben que necesitan las redes sociales y no quieren competir con estos nuevos nodos informativos, que son los periodistas que están cada vez más como agentes libres, ¿no? En estas redes sociales. Entonces, eres mi, vamos a decir, mi empleado o eres un periodista libre, decídete, ¿no? Es lo que un poco decía también Tania, ¿no? ¿Qué eres, no? Y también los periodistas cada vez más que son llamados a los medios de comunicación justamente como para atraer a sus audiencias, saben negociar más esto, ¿no? O sea, dicen, ojo, yo vengo con este número de, esos son mis seguidores, ¿no? Y esto es lo que te puedo sumar, ¿no? Y de hecho es lo que está pasando en Perú mucho, los medios tradicionales, ¿no? Que ya están, pues, por supuesto, muchos años también con sus páginas web, sus plataformas, han entrado al streaming y están jalando ya a los periodistas que tenían ya su propia audiencia en streaming para poder potenciar sus marcas de medios digitales, pese a lo poderosas que ya podían haber sido sus marcas en el pasado, ahora en estos nuevos entornos, pues se convierten ya en marcas no tan fuertes Claro. como pueden ser probablemente estos periodistas que ya son nodos informativos. Ujú. Hablabas, Mercedes, de esto y pensaba en cuando dijiste lo de cómo se replica, ¿no? La noticia y pensaba, para traer a la discusión, cómo influyen también los algoritmos en en la agenda informativa, ¿no? Cómo van modificando y si realmente lo que importa es la noticia que es masiva o la noticia que es importante, ¿no? Lo que está pasando o lo que se genera. Ese es otro debate, ¿no? Acerca de cómo vamos manipulando de alguna manera a través de las redes y de los contenidos que se van subiendo la agenda de los medios, ¿no? Cuando finalmente parece que lo que importa es lo que se dio a conocer, lo que finalmente fue masivo y quizás otros temas quedan soslayados. No sé alguien si quiere retomar este nudo. Sí, Eh, Lourdes. Quisiera algo que mencionó la colega en cuanto a que sí, que las personas están buscando pues, más opinión, mayor interpretación, que son dos cosas distintas, interpretación y opinión. También tenemos que reconocer que hay demasiada opinión y que los medios los datos, estamos en un contexto, en un ecosistema que lo que prima son las opiniones de su información. Entonces, muy poco contenido verificado es el que llega a muchos públicos. También recordar y vincularlo con lo que dijo la compañera,
los medios tradicionales han perdido las audiencias jóvenes. Y esto es un fenómeno global. Los jóvenes están en las redes sociales, se informan, me imagino que ustedes todas en el salón de clase lo saben, ¿verdad? Cuando les preguntamos qué medios consumen, vemos por dónde va la cosa. Entonces, claro, la insistencia y el lugar de los periodistas y de las periodistas en las redes sociales también tiene que ver con esa intención de alcanzar esas nuevas audiencias que son las jóvenes. Han mencionado Twitter, pero estamos en una cultura de redes sociales cada vez más visual. No podemos olvidar TikTok, no podemos ver Instagram. Y en el caso de Puerto Rico, que es parte de mi estudio, quizás las colegas me pueden decir cómo se sienten con sus países, uno de los elementos que hemos visto con la cultura visual de las redes sociales, los que tienen mayor ¿verdad? Presencia y mayor cantidad de usuarios, porque eso es todo, ¿verdad? En la cantidad de usuarios es que reside el éxito, vienen de la televisión. Los periodistas, las periodistas televisivos tienen un lugar bien importante en las redes sociales y claro, de ahí pues surge, ¿verdad? Que también les da un lugar y con la esperanza de que los medios también puedan rescatar a esas audiencias jóvenes que no consumen los medios tradicionales. Entonces estamos ahí, ¿cómo llegar, volviendo al punto inicial, que es el que me preocupa a mí como profesora de periodismo, tanta desinformación, tan poca información validada, demasiadas opiniones sin ningún sentido, vamos también a ponerlo de esa manera, cualquiera es bueno opinando sin saber de lo que está opinando, la gente le encanta opinar de lo que no sabe y las redes sociales son plataformas perfectas para ello. Entonces, ¿cómo también agenciar que las redes también llegan a un nivel con todas las lógicas de las redes interesantes, gente joven, pero que la información sea medular, ya que no están yendo los medios tradicionales? Eso es otro elemento ahí que me preocupa. Sí, muy, muy interesante todo lo que comentás, Lourdes, y esto, ¿no? Ante tanta información, ante tanto nivel de datos, tan poco procesamiento de los mismos y tanta desinformación, ¿no? Queda esto, demasiado en opinión y falta el trabajo, como decía otra colega, de interpretación, de análisis, de poder depurar una información precisa, ¿no? Quizás allí hay un nicho importante para el que quiera darle ese plus respecto de cualquier influencer a un comunicador o periodista. Soledad, te doy la palabra. Tomo la pregunta que deja Lourdes, decir, bueno, si nosotros tenemos la información, tenemos las habilidades para poder hacer análisis, interpretación de los hechos, pero las audiencias están con los influencers, las celebrities, ¿qué hacemos? Bueno, y un poco lo que vengo estudiando es tratar de comprender cuáles son esos atributos que tienen estas celebridades en línea, estos influencers, creadores de contenido, para ver qué podemos los periodistas aprender de ellos y también tener en cuenta que es importante que todo aquel creador de contenido sepa en cuanto a la responsabilidad que tiene del micrófono, del megáfono, ya podríamos decir, que tiene por delante. Y el primero, creo que acá incluso las colegas han dicho, tomo lo que dijo Mercedes sobre la autenticidad, porque quizás ese sea el primer rasgo que deberíamos tomar los periodistas de estos personajes en línea, ¿no? Ser auténticos, cómo mostrarnos mucho más cercanos a nuestras audiencias, y creo que otra de las claves que tenemos aquí y el desafío está en la interacción. Muchos medios presentan redes sociales, pero son canales que actúan como monólogos. No hay verdaderos espacios conversacionales, cuando sabemos que las redes buscan la conversación. Entonces, si nosotros, por más que seamos un medio con mucha experiencia que podemos ofrecer buen contenido, un contenido relevante para nuestras audiencias, pero no abrimos esos espacios, estamos comunicando para otra lógica. Y de esto podemos aprender de los creadores de contenido, no solo en mantener esa conversación, sino también cómo presentan un contenido que invite a conversar y a hablar con esas audiencias, que se vuelva en ese sentido más plausible, ¿no? De que las audiencias tengan interés en comentar, en querer saber más, en interiorizarse, sabiendo que esto viene acompañado de otros fenómenos que aquejan al periodismo, como la evasión de noticias, la desconexión voluntaria, muchas veces la pereza, el no querer leer
noticias malas, como dicen los más jóvenes, ¿no? No leo las noticias porque me aburren, porque me ponen triste, porque no me interesan. Bueno, ojo, tienen intereses los jóvenes, es que quizás los medios no estamos sabiendo comprender cómo llegar a esas necesidades que tienen los usuarios de noticias. Así como algunos de estos rasgos que mencionaba, la autenticidad, la cercanía, las formas de interacción, debemos aprender de estos influencers, es vital, porque también lo mencionaba Lourdes, en este mar de opiniones aparecen muchas veces declaraciones que parecen ser verdades, hechos fácticos, y cuando se hizo distintos estudios para ver, bueno, cómo es que los creadores de contenido realizaban esas piezas, demostró que muchos de ellos, en un porcentaje alto, no tienen conocimiento de cómo verificar el contenido y que muchas veces tampoco tienen en claro de dónde son esas fuentes con las que construyan sus historias. Entonces, me parece que acá va en un doble camino de qué podemos, insisto, aprender nosotros periodistas de ellos, como también qué es lo que pueden los influencers aprender teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen al estar en este esquema de comunicación. Sumamente interesante, Soledad, esto que planteás y me da pie a pensar en un ratito en cuáles serían entonces los desafíos o dónde tendría que estar la formación para o los que ya están ejerciendo y se encuentran con este mundo de las redes y de querer fomentar esta credibilidad y hacer estas estrategias, ¿no? Y para el futuro profesional también, ¿cuáles serían las competencias o las habilidades que deberían entrenar para este mundo que hoy nos rodea en este aspecto? Pero esto lo charlamos en un ratito y Mercedes, ya veo ahí con la mano levantada, te doy la palabra en un segundito. Pero antes le cuento a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. Se llama RIUMSO, con H entre la I y la U, .unlam.edu.ar. La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a visitarla en www.riumso, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. Estamos conversando hoy entonces de los influencers, de los nuevos roles del comunicador, del periodista, de las redes sociales, de la marca personal. Salieron muchos temas como la desinformación, la autenticidad, la creación de interacción con el público, el manejo de la ética profesional, bueno, tantas cosas y tenemos más para abarcar. Pero, Mercedes, me gustaría seguir contigo ahí, que estabas levantando la mano. Sí, bueno, también me parece interesante quizás sumar aquí el tema de la identidad, digamos, digital que tienen también los periodistas, ¿no? Un poco para diferenciar esto de la, vamos a decir, la infoxicación, ¿no? Y el rol que tenemos justamente aquellas personas que nos hemos formado para informar, ¿no? Entonces creo que también algo que quizás vale la pena resaltar es que precisamente los periodistas cada vez más se dan cuenta que ellos tienen, digamos, otro papel en la sociedad y por lo tanto también creen que tener, digamos, el mostrarse en sus biografías como periodistas o comunicadores, ¿no? Inclusive algunos de ellos arroban a sus universidades, ¿no? O hablan de los años de experiencia, o colocan sus libros, o se vinculan a sus medios de comunicación, un poco como para poder, vamos a decir, distinguirse también de estos influencers, ¿no? Que no necesariamente son, pues, profesionales de la información, ¿no? Y no trabajan con todo, digamos, la ética, ¿no? No son rigurosos y pues tan fácilmente como publican una noticia también la quitan, ¿no? Y no se hacen responsables de lo que están divulgando. Entonces, creo que ahí también vamos a decir que estamos hablando sobre todo de esta necesidad de la marca personal del periodista formado en la universidad, que cumple con algunos valores éticos, pero que necesita, sí, justamente darse a conocer más. Y por eso hablamos de esta marca personal como, como un empaquetado, ¿no? De todo esto que ya la profesión, digamos, le ha dado a estos sujetos que también necesitan, pues, por supuesto, visibilizarse más y sobre todo en una situación donde los medios de comunicación están enfrentando crisis económicas muy fuertes, donde se están perdiendo varios y muchísimos empleos, sobre todo creo que yo en la región y en mi país lo puedo decir. Cada medio año hay una gran reducción del personal en los medios de comunicación. ¿Y a dónde va esta gente que tiene una vocación, que tiene, digamos, ya un bagaje, tiene fuentes, ¿no? Tiene todo años de experiencia y es muy valioso su trabajo? ¿A dónde va?
tiene que saber justamente promocionarse, ¿no? Entonces, eso es lo que quería sumar. Sí, muy interesante y sumado a esto que estabas diciendo, pensaba también en esto, ¿no? En los nuevos modelos de negocio, en los canales por los cuales hoy el periodista tiene posibilidades para monetizar su profesión. Y entonces pensaba en esto que les decía hace un ratito, cuáles son las habilidades, las competencias en las cuales tenemos que estar formados todos los que querramos dedicarnos a esta profesión en estos tiempos. Paulina, te doy la palabra. Gracias, Florencia. Sí, yo hice acá un estudio de 6 universidades privadas durante unos 5 o 6 años, y justamente analizando las mallas curriculares. Y mi intención era comparar qué se está integrando como contenidos, cómo se están actualizando esos contenidos curriculares para saber de qué manera egresan esos nuevos perfiles de profesionales de la comunicación y el periodismo. Sin embargo, como vino la pandemia que impactó en todos los aspectos, uno de los principales, digamos, cambios o efectos de la pandemia fue que se cerraron las carreras de periodismo, por ejemplo, y las de comunicación tomaron otros nombres. Comunicación para medios digitales, comunicación digital y audiencias. Digamos, el periodismo tal cual quedó en unas 2 universidades, podría decir en unas 2 universidades. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? Las actualizaciones curriculares fueron en el sentido de darles más competencias a los estudiantes en el sentido de conocer la tecnología, el tema de producción audiovisual, manejo de guiones, manejo de community management, ¿no es cierto? De audiencias, de creadores de contenido, pero un poco con esa necesidad de responder a las competencias que exige el mercado laboral, también se fueron perdiendo las habilidades críticas, analíticas, donde están más bien en todas estas destrezas que siempre hablamos, ¿no? Sociales, de buena comunicación, de buena comprensión, de interpretación, que es lo que necesita el periodista, porque muchas veces em, a veces uno siente en el aula que los estudiantes con manejo de dispositivos son muy buenos y cada vez se descargan más cosas y cada vez saben más y son muy hábiles. Sin embargo, estas habilidades críticas, interpretativas, a veces que pueden ser tan básicas, se están perdiendo de los currículos. Y esto es preocupante porque el periodista necesita entender su entorno para saber interpretarlo, conocer el entorno para saber comunicar, difundir con todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Con ética, con verificación. Entonces, quizás lo ideal, ¿no es cierto?, sería apuntar a una sintonía entre la formación académica y las competencias laborales que necesita justamente, que necesitan las empresas o los nuevos emprendimientos o todas estas nuevas iniciativas de la era digital. Claro. Y eso que no nos metimos, porque es otro tema en sí mismo, con la inteligencia artificial, ¿no? Es como que la pasamos por ahí, no quisimos ni nombrarla, pero ya está, ya hemos hecho, ¿no, Eugenia? Más de un programa acerca de cómo la inteligencia artificial atraviesa, obviamente, en nuestra profesión y todas las profesiones, pero sin duda en el campo de la ética, la autenticidad y la generación de contenido, muchas veces es un aliado o no tanto, ¿no? Así que hay ahí para debatir mucho acerca de eso que será en otros programas. Me gustaría, tenemos todavía unos minutos, pero como siempre me gusta darles ahora un espacio a cada una para que pueda, a modo, no sé si de reflexión, sí, de reflexión y no conclusión, porque no hay conclusiones, sino que seguimos debatiendo y nos seguimos preguntando, pero a modo de reflexión sobre lo conversado hoy o sobre nuevos temas que podríamos abrir para próximas conversaciones acerca de este tema. Tania, si te parece, comienzo contigo. Vale, pienso que da para ver reflexiones justamente, primero, las políticas de la plataforma, volver la noticia un espectáculo. Ahorita la compañera mencionaba acerca de cómo se han perdido en las mallas o peso en académico el tema del pensamiento crítico. Coincido con ella, acabamos de ver una reforma curricular donde se privilegia lo instrumental por encima del pensamiento crítico y no hablemos de la inteligencia artificial, como mencionaba Florencia, que eso es otro bien. Pensaba entonces eso, por otro lado, el tema de las audiencias, hay que pensarlo críticamente. Estamos acostumbrados a pensar que las audiencias son personas y en las redes sociales digitales las audiencias también son máquinas. Es decir, hasta qué punto esas audiencias, ese like que nos está llegando, ese comentario, ese retweet, por centrarnos en Twitter X, no es una persona, es una máquina quien está haciendo eso por las intenciones que sean.
también tiene que ver un poco, sería interesante el tema de cómo el periodista en aras de la monetización eh, tergiverse, torture o manipule o el framing que se le está dando a la información, porque ya sabemos que Twitter se mueve mucho con la controversia, con la polémica. Si nosotros vemos la pestaña para ti, está inundada de personas, de creadores de contenido, por no hablar de influencia, que digamos que es un poco más arriba de mi mirada, periodistas también, sobre todo de televisión, que también mencionaba la compañerita, que son las quizás que tienen más visibilidad, están allí torturando o valiéndose de ese ruido que puede generar la polémica y la controversia para estar posicionados allí. Entonces también digamos como las prácticas que están llevando a cabo estos periodistas que se encuentran allí en Twitter, quizás una mirada por medio, los televisivos, los de prensa, los de radio en general, los que son nativos digitales, que nacieron ya con un computador y con un sitio web en la mano. Entonces digamos que es un tema que tiene pues mucha tela y muchas aristas por donde verse. Gracias, Tania. Lourdes, sigo contigo si te parece. El micrófono. Mira, yo les tengo que decir con mucha honestidad, el periodismo parte de unas valoraciones fundamentales. Y cuando yo pienso en las redes y pienso en plataformas digitales, son herramientas y lenguajes de cómo hacerlo llegar y que tenemos que, ¿verdad? Asegurarnos que nuestro estudiantado sepa usar esas herramientas de formas creativas y con todos los elementos que hemos hablado anteriormente. Pero realmente para hacer periodismo, el periodismo tiene que estar anclado en la verdad, tiene que ser verificado, tiene que ser independiente. Entonces, entender lo que es el periodismo es medular en los sistemas educativos, en nuestras mallas curriculares. Eso por un lado. A mí me preocupa muchísimo, y lo he dicho en diversos momentos por escrito, la comercialización, obviamente, la creación de marca personal, la celebrificación de los periodistas y los elementos comerciales que traen con ello. Y los hemos mencionado ya, ¿verdad?, a lo largo del programa. Pero me preocupa cómo puede incidir en la independencia periodística. En Puerto Rico no sé cómo son los noticiarios en cada uno de sus países, pero hemos vuelto, había pasado al inicio de la televisión en la década de los 50, pero en los últimos 10 o 15 años vemos todo el tiempo a los periodistas y las periodistas televisivos haciendo anuncios dentro del noticiario. Ya me dirán ustedes si también pasa en sus países. Algo que en otros países como Estados Unidos es impensable. Entonces vemos que hay un movimiento hacia la comercialización, hacia mercadear esa imagen, pero entonces ¿dónde queda esa independencia? Que no solamente de independencia del gobierno, de la política, es también de las fuerzas comerciales que vino, ¿verdad?, con la creación de lo que es el periodismo moderno. Así que yo tengo muchas preocupaciones, creo que tenemos que seguir enseñando lo que es el periodismo con los fundamentos y claro, el compromiso, no abandonar eso para crear y enseñarle a nuestro estudiantado estas nuevas lógicas y estos nuevos lenguajes que sirvan para potenciar y llegar a otras audiencias. Gracias, Lourdes. Paulina, sigo contigo, si te parece. Sí, gracias, Florencia. ¿Qué podría yo añadir a lo que ha dicho Lourdes? Que esos desafíos, por ejemplo, estaba pensando en, de pronto, crear internamente, ¿no es cierto?, en las universidades, grupos de docentes donde hacemos este intercambio de inquietudes, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, la inteligencia artificial, que a veces nos frustra, que vemos que por ahí está metiendo mano cuando debería haber criterio humano. Entonces, quizás surjan de estas conversaciones entre docentes soluciones que nos puedan llevar a ver, la universidad se va a tomar tanto tiempo en hacer estas reformas curriculares y hasta que lleguen mis estudiantes ya se gradúan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar a la inteligencia artificial de la mano para ayudarnos y lograr que ese pensamiento creativo, crítico, analítico no se pierda y se traslade al desempeño de la profesión. Podría ser una solución. Otra podría ser trabajar más de la mano con las empresas mediáticas, ¿no? E identificar
en ellas cuáles son las competencias que requieren para alrededor de eso, quizás visitas más frecuentes o enseñarles, ¿no? O buscar un término medio entre los dos, empresa y universidades, para saber cómo igual nos damos la mano y lograr una formación más integral de nuestros estudiantes y futuros profesionales. Gracias, Paulina. Soledad, voy contigo, si te parece. Sí, primero quiero agradecer este tipo de encuentros y de conversaciones porque creo que hay un montón de desafíos compartidos que tenemos en la región que habla de en qué escenario se encuentra hoy el periodismo. Creo que parte del desafío que tenemos los que enseñamos periodismo, comunicación, es cómo mantener estos principios o reglas de oro que mencionaba Lourdes y lo combinamos, como decíamos antes, en esta clave conversacional, en esta lógica de las plataformas para poder construir comunidades informativas. No nos quedemos los medios, los periodistas, hablando solos, necesitamos construir estos puentes y creo que ahí podemos también trabajar mucho desde la alfabetización mediática e informacional, tomando una propuesta multiactor con miembros de la sociedad civil, con diferentes actores propios de nuestra comunidad que ponga en valor lo que hacen los periodistas, porque si hay algo que al menos podemos decir aquí en Argentina es que registramos una baja en la matrícula de las escuelas de periodismo, hay una gran precarización laboral y hay una valoración negativa que se tiene. Digo, tenemos desde distintos espacios ataques a periodistas donde se nos acusan de ensobrados, chorros, prostitutos del poder y entre otras características que se han dicho en los últimos meses. Y digo, esto me parece que no puede dejar de ser un tema de la conversación. ¿Cómo queremos que haya periodistas o jóvenes interesados dentro de un espacio que pierde crédito, pierde valoración social y que se hace también muy difícil? Porque cuando estamos hablando de conversación en redes sociales, también mencionar, y con esto terminar, la violencia a la que se ven sometidas muchas veces las voces, sobre todo mujeres, en el espacio digital, en esta violencia, ataque de haters, de trolls, en los cuales lo que se genera es que haya una autocensura y un silenciamiento de voces que son mucho más ricas. Creo que parte de la solución tiene que ver con hacer más y mejor periodismo. Gracias, Soledad, un placer. Mercedes. Y bueno, sumarme un poquito a lo que decía Soledad, que es básicamente lo que también pensaba. Creo que hay muchas investigaciones que hablan sobre marca personal inciden también en que son más los hombres que tienen, digamos, una práctica de marca personal como tal, tuitean más los periodistas hombres, las mujeres lo hacen bastante menos y es más, son más tímidas para decir, digamos, un poco sus interpretaciones, vamos a decir, ¿no? O sea, ellas son un poco más tímidas, ocupan menos tiempo en trabajar su propia marca personal, porque por supuesto, pues están no solamente ya condicionadas por el trabajo también dentro de la casa, etcétera, sino también por el ciberacoso, que es mucho más fuerte, ¿no? Más violento contra las mujeres en general, ya no solamente hablo de las periodistas mujeres, sino en general, pero también, por supuesto, se va a ver reflejado ahí, ¿no? Y otro tema también que me parece interesante y que podríamos, por supuesto, entrecruzar, ¿no? Es ya no solamente la precariedad laboral, sino que lo que se está ya quedando casi como una norma cada vez más con este problema de los medios de comunicación y los problemas económicos que tienen, es justamente ya una pobreza laboral. O sea, los sueldos son cada vez más bajos, los tipos de contrataciones más precarias inclusive ya, y se está normalizando, ¿no? Entonces, eso también me parece muy interesante de ver cómo están saltando, si es que la necesidad justamente la que empuja, ¿no? A que los periodistas ya no se confíen de esa estabilidad laboral de la que antes gozaban, no que tienen que irse al otro camino de su propia autopromoción, vamos a decir. Gracias, Mercedes. Euge, cierro contigo, aprovechando que te tengo en cámara. Ahí te veo y cierro con vos las ideas principales. Bueno, la verdad que mucho por hablar, mucho por hablar. Estos son también conclusiones que venimos sacando en los programas de los últimos tiempos, cuando abordamos el tema de la IA, cuando abordamos el tema de nuestra profesión en los medios en este momento, que hoy tocamos también y comparto mucho con Soledad, bueno, sobre todo también entendiendo los conflictos que hoy tenemos y atravesamos en la región.
por cómo estamos siendo señalados, por cómo no se está respondiendo. Entonces, bueno, ¿qué respuesta le podemos dar nosotros a nuestros estudiantes? Pero dentro de toda esta, en algún punto medio como melange y confusión respecto a desde dónde nos paramos nosotros en las aulas, como para con nuestros alumnos. Entiendo que el compartir estos espacios, el estar atentos, el estar observando, el estar investigando, indagando sobre estas temáticas, nos van a dar herramientas como para poder resolverlo. Por lo tanto, agradezco muchísimo, ¿sí? Nos queda muy corto el tiempo, siempre. Agradezco muchísimo a nuestras invitadas. Creo que podríamos hacer una versión 2 de esta misma temática porque tenemos mucho por seguir hablando, discutiendo y compartiendo por sobre todas las cosas. Gracias a todas y cada una. La verdad que aprendí muchísimo del programa de hoy, me llevó muchas reflexiones, muchas preguntas. Que me parece que es lo más valioso, ¿no? Seguir cuestionándose, preguntándose y siempre incansablemente buscar hacia dónde vamos, qué es lo que mejor podemos hacer como profesionales y sobre todo qué podemos dejar a los futuros profesionales y impartir en ellos. Así que muchísimas gracias, un placer haberlas tenido en el programa de hoy. Gracias Soledad Arregues Manoso desde Argentina, Lourdes Lugo Ortiz desde Puerto Rico, María Mercedes Palomino González desde Perú, Tania Lucía Cobos desde Colombia y Paulina Escobar desde Ecuador. Como siempre, Eugenia Herrero, un placer. Gracias a todo el equipo de Integrados y Conversaciones Integradas, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace tantos años. Mi nombre es Florencia Romano, gracias, buena vida para todos, hasta la próxima.